Nosotros ya estudiamos cuestiones que tienen que ver eh, con la participación política. Ya hablamos de los derechos políticos, ya hablamos también de los ciudadanos, los habitantes, la diferencia, los ciudadanos o los nacionales que pueden votar y se pueden presentar para las elecciones. En este tema vamos a estudiar más sobre la organización política. Vamos a estudiar el tema del sufragio. Sufragio es la palabra técnica con la cual se menciona el voto. Sufragar y votar es lo mismo. Es un sinónimo, es una palabra más específica, menos común, menos vulgar. ¿Mm? Como un modo de participar políticamente. La idea es que nosotros tenemos que tratar de participar de los problemas de la sociedad, porque si no participamos nosotros, otros van a tomar las decisiones por nosotros y a veces no nos va a gustar. Un problema serio que sufre la Argentina es que poca gente quiere participar de la política. Y entonces los que terminan tomando las decisiones es gente que después no están conforme, pero también es parte culpa de uno también porque uno tampoco participó. Entonces después son otros los que ocupan esos espacios. El sufragio es el voto. Y el voto es una forma de participar políticamente. Es una forma. Y es una forma mínima, pero por lo menos una forma. Votando participamos de las decisiones, muy poquitito. Por supuesto participaríamos más si nos relacionamos con organizaciones, si asistimos, si identificamos problemas, trabajamos para que se solucionen, pero por lo menos votando tenemos una mínima participación. Los ciudadanos y a veces los extranjeros pueden tomar algunas decisiones por voto. ¿Por qué a veces los extranjeros? Y porque algunos lugares, por ejemplo, para elegir el intendente se admite que voten los extranjeros. No para elegir presidente o diputado o senador, pero en otras elecciones a veces sí. La regla es que los ciudadanos pueden votar. Los nacionales, a partir de los 18 años, plenamente. Los que tienen 16, en algunas elecciones, si quieren, pueden votar. Ahora, votar no es solo para elegir a las autoridades, generalmente es para elegir a las autoridades. Este año, de hecho, hay elecciones para elegir diputados y senadores. Y en algunas provincias para elegir gobernador, no en la nuestra. Pero a veces se puede votar para opinar sobre algo, porque a veces el gobierno consulta a la población. Se llama el plebiscito y el referéndum. El gobierno tiene que tomar una decisión, pero no la quiere tomar sin consultar a la gente, entonces llama a un referéndum o a un plebiscito. Y la gente va a votar si está de acuerdo o no con algo. No es muy común que ocurra. En la Argentina ha ocurrido muy pocas veces, en los plebiscitos. En otros lugares ha ocurrido algunas más veces. Nosotros en la historia de la Argentina hemos pasado por distintas etapas de sufragio o de voto. En una primera etapa, después que se estableció el sufragio o el voto era restringido o calificado. Restringido quiere decir que estaba limitado a algunos. Calificado quiere decir que había que tener una calidad especial para votar. Restringido a quiénes y calificado a quiénes. Generalmente eran los que tenían educación y tenían bienes. Solamente esos podían votar cuando el sufragio era calificado o restringido. Si una persona iba a votar, el presidente de mesa le podía decir, dígame, ¿usted es dueño de su casa? Sí. Bueno, tráigame la escritura. Ah, sí, soy dueño. Bueno, puede votar. Si no, no. ¿Usted terminó la escuela? Sí. A ver, muéstrame. Ah, sí, bueno, puede votar. En ese periodo del sufragio restringido calificado, el voto era optativo. No, el que quería votar se tenía que anotar antes de que iba a ir a votar. Y era oral, cantado. Esto hacía que las personas las podían amenazar para que voten a uno o a otro no. Alguien podía ver, a ver quiénes anotaron a fulano o va a votar al otro. Vamos y le vamos a decir que lo matamos si lo vota. O personas que iban en el momento de votar y le cambiaban el voto. ¿A quién vota fulano? No, usted vota Mengano. No, fulano, usted vota Mengano. Bueno, está bien, voto Mengano. Y le cambiaban el voto. ¿Mm? O que después, cuando se enteraban que había votado alguien, pues como era público, se enteraban, iban a la casa y lo mataban. Por eso se cambió la elección. Y en la elección para presidente de 1918 se utilizó
una ley llamada la Ley Sáenz Peña, que fue la nueva ley electoral, que instauró el sufragio universal. Sufragio universal quiere decir que votan sin importar la riqueza y sin importar la educación. Y uno puede decir, ¿pero votan todos? No, no, todos no. Porque, por ejemplo, la mujer no podía votar. Los niños no podían ni pueden votar. Las personas que cometen delitos muy graves no podían ni pueden votar. Los extranjeros tampoco. No es todos, todos. Pero sí era que no tenía que ver ni con la riqueza ni con la educación. Y ese sistema de que el voto era oral, era cantado, y que votaba el que quería, se cambió. Voto obligatorio. Todo el mundo tiene que ir a votar de los electores, de los que están en condiciones de votar, ¿no? Salvo que sean muy ancianos o que estén enfermos, que vivan muy lejos, eso después lo vamos a ver, hay obligación de ir a votar. Y el voto es escrito, no es oral, para que pueda ser secreto, y a nadie lo pueden obligar a decir quién votó, ni le pueden abrir para ver a quién votó. Se vota por escrito, y se vota reservado, secreto. Pero como yo les decía, la mujer no podía votar. Recién en 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, sobre todo por obra de su esposa Eva Perón, se modificó la ley electoral y desde ese momento también vota la mujer, en igual que el varón. ¿Por qué no votaba la mujer? Y bueno, por un lado había una idea de la sociedad que las mujeres no sabían mucho de política y ni se tenían que ocupar de eso. Pero por otro lado había otro problema también. Como el voto era obligatorio en 1918, ¿de dónde sacaban la lista de los que tenían que votar? Y como unos años antes habían puesto el servicio militar, que se hacía a los 18 años, tenían la lista de los que tenían que hacer el servicio militar. Entonces dijeron, bueno, agarramos esa lista. Pero eran solo varones, porque solo los varones hacían el servicio militar. Entonces se tomaba la misma lista para el servicio militar que para votar, el padrón, y ahí estaban solo los varones. Y por eso la mujer no votaba. En 1947, cuando se introduce el voto femenino, tuvieron que armar el padrón electoral, que es la lista de los que están habilitados para votar, que a veces tienen algunos problemas, porque a veces figura gente que falleció, y entonces hay gente que sospecha que alguien fue a votar con el documento de un fallecido, o cosas así, pero es la lista para votar, que es diferente de la lista que existía para el servicio militar obligatorio. En el año 2012, en una decisión muy discutida, el gobierno habilitó a votar a los mayores de 16 años, solo en las elecciones nacionales, no en las elecciones para gobernador, ni para intendente, etcétera. Solo que no es obligatorio para los mayores de 16 y menores de 18, es optativo. Fue muy polémico porque algunos piensan o pensaban que hacer votar a personas, permitirle votar a personas tan jóvenes que no tienen experiencia, es fácilmente que se los puede usar para que voten a alguien que algún referente quiere, digamos. Y es toda en ese marco una discusión. Si algunos de los que están en la casa quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano azul y yo lo veo. Si algunos de los que están acá quieren hacer una pregunta de lo que voy explicando, pueden levantar la mano física y yo paro y les doy lugar a la pregunta. Eso quiere decir que hay distintos sistemas de voto. El voto puede ser público o puede ser secreto. Público si las otras personas van a saber a quién se votó, secreto no. Las elecciones del sufragio político son secretas para evitar a que la persona la puedan amenazar o la puedan castigar según a quien vote. Lógicamente, a veces en otro tipo de elecciones, los votos son públicos. Por ahí, si se hace una asamblea en el club, vamos a votar y nos dicen, no, público para que cada uno se haga cargo de que votó. Porque si es secreto, capaz que quién sabe, ¿no? Pero en las elecciones políticas se prefiere que sea secreto. Puede ser universal o restringido. O sea, vota un gran número de gente o solamente los que tienen educación o solamente los que tienen bienes. En Argentina es universal, desde la elección de 1918. Puede ser obligatorio o facultativo. En muchos países del mundo es facultativo, o sea, es opcional. En Europa es opcional, en Estados Unidos es opcional. Vota el que quiere, el que no quiere se queda en la casa y no vota. Argentina prefirió hacerlo obligatorio para tener más gente votando. Y el que no vota, hay una multa por no ir a votar. El voto puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Cómo es esto? Voto directo es cuando se vota directamente el candidato. Indirecto es cuando se vota a alguien que lo va a elegir al candidato. Por ejemplo, en Estados Unidos la elección para el presidente es indirecta. Lo que la gente de Estados Unidos vota
son los electores de cada estado. Y después los electores de los estados se reúnen y eligen al presidente. Por eso muchas veces el que gana como presidente no tuvo la mayoría de los votos de las personas que votaron, pero sí tiene la mayoría de los electores. Porque, por ejemplo, un presidente que tiene los electores del estado de Florida, del estado de Nueva York, etcétera, junta más electores que otro que tuvo más votos de otros estados que tienen menos electores. Ese es un voto indirecto. Así era en Argentina hasta 1994. Uno vota electores que van a votar. Es como decir, bueno, supongamos que vamos a elegir al presidente de los alumnos del liceo. Podemos decir, bueno, cada uno vota al que quiere, eso sería directo, o podemos decir, bueno, que cada curso elija a uno que va a ir, se va a reunir con los de los otros cursos y ellos van a elegir al presidente de los alumnos del liceo. Eso es indirecto. ¿Mm? El voto puede ser uninominal o plurinominal. Uninominal es cuando todo el ámbito de electores se cuenta como uno y en total eligen a todos. Plurinominal es cuando se divide a los votantes para que cada uno elija uno. Por ejemplo, imagínense que en una ciudad hay que elegir 10 concejales. Se puede decir, bueno, todos los habitantes de la sociedad votan por los concejales, o dividimos la ciudad en 10 barrios y cada barrio vota un concejal. Si todos votan a todos, eso es plurinominal. Y así es el sistema en la Argentina hoy. Si se divide y cada uno vota a uno, al que le toca a uno, eso es uninominal. Eso existió en el país en algunos momentos, pero no existe más. Y además el voto puede ser único o igual. O sea, el voto de todos vale lo mismo, o puede ser plural o reforzado. El voto de algunos vale más. Por ejemplo, en algunos lugares de Suiza tenían voto plural o reforzado. El que tenía hijos, su voto valía el doble que el que era soltero. Porque decían, el que tiene hijos vota por él y vota por sus hijos. Y si hay algún problema, él lo va a sufrir más, porque él se tiene que ocupar de él y de sus hijos. En cambio, el que es soltero, ese tiene menos problemas. Entonces vale menos. En la Argentina el voto es igual, es único. Hay una sola categoría de votos para todos. Voto de varón vale lo mismo que de la mujer, voto del que tiene un título universitario vale lo mismo que el que tiene estudio primario, voto del que el dueño de una empresa vale lo mismo que de cualquier trabajador, el voto del soltero vale lo mismo que del casado, del que tiene hijos vale lo mismo que el que no tiene hijos. Todo igual. Eso para algunos es bueno, y otros lo cuestionan porque dicen que, bueno, que no hay que valorar igual la manera de votar de las distintas personas, pero el sistema constitucional argentino establece el voto igual.